conversando a lo largo de la tarde espero aclarar todas las dudas que se tienen la audiencia, ¿no? Entonces, yo voy a hablar básicamente de estos tres. La clase es estrategias para reducir la proteinuria, riesgos y beneficios. Vamos a recordar algo sobre proteinuria y albuminuria. Si la proteinuria o la microalbuminuria es un marcador de riesgo, ¿cuáles son los beneficios o los riesgos de bajarla, ¿no? Entonces empecemos con la proteinuria y la albuminuria, ¿no? Ustedes saben que el riñón es como un filtro, ¿no? Un capilar glomerular, como su nombre dice, es un vaso que se divide en muchos capilares, una arteriola, y esos capilares están en contacto con un espacio urinario y luego se vuelven a juntar. Como los capilares están frente a este espacio urinario, lo que va a pasar es que líquido, agua y otras sustancias de los capilares van a ir hacia el espacio urinario y se van a ir por la orina. Entonces, siendo este un filtro, esa es una imagen electrónica de este filtro. Hemos dicho que son capilares y acá están las células endoteliales, ¿cierto?, que tienen, realmente no es una barrera para las células, obviamente para un hematíe probablemente, pero para moléculas pequeñas no. Pero la característica más importante es la membrana basal, que como ustedes saben es una membrana basal mucho más gruesa que la corriente, que tiene 3 capas, y realmente esto se constituye en una barrera para el paso de sustancias de la sangre hacia el espacio urinario, y además que está cargada negativamente, que es otra forma de evitar el paso de sustancias cargadas negativamente. Pero la otra estructura que sigue son los podocitos, que su nombre viene porque se parecen pies, ¿no? Y están muy juntos unos a otros, y aquí hay unas flechitas que muestran que entre ellos no hay un espacio, sino hay un diafragma, ¿no? Entonces, como comprenderá, el paso de sustancias de la sangre hacia el lado urinario es como pasar por un filtro. Y las proteínas pasarán o no por este filtro, y si pasan en grandes cantidades estaríamos hablando de una proteinuria. Este es otro gráfico en el cual se trata de mostrar lo que les he dicho. Acá tiene, por ejemplo, en punto rojo lo que serían proteínas pequeñas como la microalbuminuria, de bajo peso molecular, son unos 12 kilodaltons. Dado su pequeño tamaño, tiene una libertad amplia para pasar esta barrera y encontrarse en orina libremente. Pero tenemos, por ejemplo, la albúmina que está en estos círculos abiertos, que tiene 65 kilodaltons y está cargada negativamente. Por el tamaño tiene restricción, pero la mayor restricción es la carga negativa de la membrana, que impide que pase, y si pasa, pase una pequeña cantidad. Y en azul están las globulinas, ¿no? Cualquiera de las globulinas que son de mucho mayor peso molecular y obviamente no van a pasar. Obviamente el daño de esa membrana permitirá el paso de moléculas de mayor tamaño. ¿Qué pasa luego con estas proteínas que han pasado, ¿no? Que hasta en el mismo esquema, las de gran peso molecular no van a pasar, las de muy bajo van a pasar libremente, y la albúmina en pequeñas cantidades, porque siempre alguna cantidad va a pasar. Ustedes pueden ver que este es el túbulo proximal, y en el túbulo proximal va a haber una reabsorción de estas proteínas. La reabsorción actualmente se conoce claramente que es una reabsorción ligada a receptores. Hay 2 receptores, la megalina y la cubilina, que son receptores que cuando llegan muchas sustancias, entre ellos la albúmina, se fija a estos receptores y luego hay un proceso de endocitosis, de modo que la albúmina o otras sustancias ingresan dentro de la célula y luego retornan hacia el organismo. Interesante probar esto es inmunistoquímica. En inmunistoquímica lo que se pinta marrón es que es positivo. Y acá ustedes pueden ver que en el borde del cepillo hay cubilina o megalina, que son estas 2 que están expresadas y permiten la reabsorción de todas estas proteínas que se filtraron por el glomérulo. Por lo tanto, ¿cuál sería la composición de una persona normal? Todos, cuando tienen un examen de orina, todos tenemos proteinuria, una proteinuria normal. El 20% de esas proteínas son proteínas de bajo peso molecular que no fueron absorbidas en el túbulo proximal, ¿no? Porque no todo se puede absorber. Un 40% puede ser albúmina, que tampoco se puede resolver, y es la famosa albuminuria, ¿no? Y tenemos la mayor cantidad de proteínas que se ven en una proteína normal, son proteínas de secreción tubular, la famosa proteína de Tan-Horsfall, que es de alto peso molecular y que no es filtrada sino secretada. Entonces, cuando usted tiene una proteinuria, esa es la composición de una proteinuria grosera, ¿no? Esa de 24 horas, digamos. Entonces, obviamente la proteinuria y la albuminuria es que hay una alteración en esta barrera de ultrafiltración que hemos mencionado,
Y como le dije, lo normal en cualquier persona es menos de 150 miligramos en 24 horas. Si uno tiene más de 150, uno tiene una proteinuria. Normalmente eso se hace en orina de 24 horas y como han escuchado, la recolección es un factor que puede influir negativamente en esto. Si colectan poco van a salir bajas proteinurias y si tienen mucha orina, altas. Y recuerden que la microalbuminuria o albuminuria es una parte de esas proteínas. Entonces hay gente que puede tener una proteinuria de 200 o 300 o 1 gramo con albumina normal, porque es por globulina, ¿no? El caso típico es el mieloma. Entonces la albuminuria es mayor eliminación de albumina de lo que ocurre en una persona normal. Y la medición puede ser en una cuantificación horaria, es decir, juntar la orina de 24 horas, que como ya han escuchado, tiene una serie de complicaciones e inexactitudes, por lo tanto no se recomienda. Entonces tiene que ser una proteína aislada. Y una proteína aislada, la proteinuria cambia con el día, con las horas del día, el reposo. Entonces para normalizar su excreción se relaciona a la creatinina. Recuerden que la creatinina viene del músculo y su excreción es constante a lo largo del día. Entonces si yo relaciono alguna sustancia contra creatinina, trato de normalizar. Y eso es una sola muestra de orina. Pero escuchen, también se puede hacer tiras reactivas, ¿no? Que es un método mucho más sencillo y que podría ayudar. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago la albuminuria en orina normal, lo normal es menos de 10, si es que la hago en 24 horas, que no es lo que se recomienda habitualmente, y los valores de anormalidad son entre 30 y 300 miligramos por día, se habla de microalbuminuria, ¿no? O sea que la albuminuria está por encima de lo normal. Y ya cuando está más de 300 de macroalbuminuria. Esto viene de diabetes, pero se tiende a usar ampliamente en otras enfermedades. Pero lo que se recomienda es la relación albúmina-creatinina, ¿no? Yo le expliqué por qué. Y nuevamente, fíjense, el valor de anormalidad es de 30 a 300, igual que la de regulación de 24 horas, y más de entre 30 y 300, y más de 300 miligramos por gramo de creatinina es una macroalbuminuria. Si quieren ya cosas mucho más sofisticadas, obviamente es diferente entre el hombre y la mujer, porque como se relaciona con la creatinina, los varones tienen una mayor excreción de creatinina. Pero creo que lo importante recordar es este valor. Más de 30 miligramos por gramo de creatinina es microalbuminuria y más de 300 es macroalbuminuria. Por debajo de eso se supone que es una albuminuria normal. Bien, entonces ahora, esta proteinuria albuminuria, estamos hablando de hipertensión. ¿De qué se mueren los hipertensos? De enfermedad cardiovascular. Entonces, esto implica un riesgo cardiovascular. Hay muchos estudios que han tocado el tema, ¿no? Son, por ejemplo, el famoso estudio HOPE, que fue uno de los primeros que pudo demostrar la disminución de mortalidad cardiovascular por intervención con IECAS, encontró que de la población que tenía, el 14% tenían microalbuminuria. Este es un estudio de los Estados Unidos que nos dice en población general 16%, y este es un estudio del norte de Europa, 12%. Entonces, en general, podríamos decir que una población con hipertensión o en general, la prevalencia de microalbuminuria es del 12 al 17%. Si ustedes se trasladan a diabetes, la historia cambia. En diabetes esto sube hasta el 30 o 40%, ¿no? Bien, entonces, ¿pero qué es la microalbuminuria, no? Ustedes ya saben que la microalbuminuria refleja disfunción endotelial o la presencia de factores de riesgo, ¿no? O sea, existen la diabetes, existen en la hipertensión, y obviamente esa disfunción endotelial se refleja como microalbuminuria. La aterosclerosis también es una enfermedad inflamatoria y que daña la autorregulación renal y que también se expresa por microalbuminuria, o la inflamación crónica, ¿no? Entonces, en general, si ustedes se fijan, esto es lo que genera la hipertensión o la diabetes, un estado inflamatorio y con factores de riesgo, con disfunción endotelial. ¿Y cuál es el mayor riesgo? Bueno, hay factores genéticos también de excreción de esto, pero el evento final es que tener microalbuminuria implica muerte, riesgo de muerte. Entonces, vamos a ver si eso es cierto o no. Esta es una gráfica que en la parte horizontal tienen los valores de microalbuminuria y, como dije, más de 30 es anormal, sería esta raya verde, y esta raya horizontal nos marca el riesgo cardiovascular. Entonces, si está por encima de esto, hay riesgo cardiovascular. Ustedes pueden ver que por encima de 30 hay riesgo cardiovascular, ¿cierto? Pero, fíjense, un paciente que tiene menos de 30 ya tiene riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular ocurre incluso con valores menores de lo normal.
Por lo tanto, es una prueba que nos indica riesgo cardiovascular, incluso dentro de albuminurias debajo de lo normal. Y eso sería otra cosa importante, ¿no? La función renal con signo normal, cero no, fatal, y esto es la expresión de la macroalbuminuria. Ustedes pueden ver que el riesgo cardiovascular ocurre independiente de la función renal. El paciente que tiene una macroproteinuria tiene altísimo riesgo de morirse de riesgo de problemas cardiovasculares. Estas verdes son la microalbuminuria. Y igualmente, independientemente de la función renal, el paciente va a tener un riesgo de morirse de problemas cardiovasculares. ¿Y qué pasa con los que tienen albúmina normal? El riesgo empieza cuando la función renal está debajo de 60. No por eso que el doctor Boris hablaba que es importante correlacionar la creatinina y la albuminuria, porque ambos vienen a ser factores de riesgo. Esto teórico lo podemos ver ya en el año 2015 en este metaanálisis sobre 637.000 pacientes a un seguimiento de 4 años, y lo que ven es la influencia en la mortalidad cardiovascular tanto de la filtración glomerular como de la microalbuminuria. Entonces, aquí hacia su izquierda tienen lo que es el deterioro de la función renal, esto es lo normal, y ustedes pueden ver que a medida que la función renal disminuye, la mortalidad aumenta. O sea, mientras más baja sea mi función renal, mi depuración de creatinina, más riesgo de morirme. Y a medida que aumenta la microalbuminuria, el riesgo cardiovascular aumenta, ¿no? Entonces, eso es para mortalidad cardiovascular, pero fíjese, lo mismo pasa para enfermedad coronaria y lo mismo pasa para accidente cerebrovascular o para insuficiencia cardíaca. Para todas las enfermedades que tienen riesgo cardiovascular, el daño en el riñón o el aumento de microalbuminuria marca un riesgo cardiovascular. Es interesante, fíjese, este estudio fue hecho con la relación albúmina-creatinina, pero muchos separaron acá los que hicieron el estudio con dipsticks, o sea, con la tira reactiva, y también encontraron que era significativo. Entonces, en la práctica, idealmente hagan albúmina-creatinina. En el Perú existe la tira reactiva para microalbuminuria. Existe, entonces también la pueden usar. El tema es que sí existen las herramientas para poder evaluar un paciente con esta tecnología, ¿no? Entonces, la recomendación es que hay que medir la filtración glomerular y la albúmina creatinina en forma simultánea para poder evaluar un paciente y su riesgo cardiovascular. Y eso es lo que dicen las guías actuales, ¿no? Esto es de 2013, pero es importante, ¿por qué? Porque acá analizan todos los criterios que ustedes tienen para evaluar el riesgo cardiovascular, desde el electro, ecocardio, y acá tienen cuál es el valor de pronóstico, la disponibilidad, la reproducción y el costo. Y ustedes pueden ver que en 4 cruces está obviamente el electro y está la creatinina y la microalbuminuria. En la disponibilidad está en 4 cruces. En la reproducción también y en el costo-efectividad. Entonces son pruebas sencillas y que les permiten a ustedes definir el riesgo cardiovascular de un paciente. Con estas pruebas no significa que no vayan a pedir las otras, pero estas son de mucha utilidad. Y también eso ya lo mostró Boris, ¿no? Esa es la correlación que ustedes tienen esta gráfica en todos lados, y si el paciente tiene una buena función renal y no tiene proteinuria, bueno, su riesgo cardiovascular es bajo. Y a medida que disminuye la función renal o que aumenta la proteinuria, o una mezcla de esos dos, el riesgo cardiovascular aumenta notablemente. Si están en rojo, bueno, tendrán que tener mucho mayor, su terapéutica tiene que ser mucho más cuidadosa y agresiva para controlar y evitar que estos pacientes fallezcan. Bueno, entonces con todo esto, la pregunta es, ¿vale la pena reducir? Debe haber efectos benéficos, porque puede ser que solo sea un marcador, ¿no? El mensaje, hay discrepancia, ¿no? Entonces hay gente que está en contra y dice, no, en realidad la microalbuminuria solo es un marcador de riesgo, no es un factor de riesgo, no es modificable. ¿Por qué dicen eso? Porque los estudios que han mostrado fuertemente para la época que se opinó esto, el riesgo cardiovascular es la macroalbuminuria, pero para la microalbuminuria no se ha demostrado esto. Entonces vamos a revisar en qué basado esto autor su opinión. En el estudio HOPE que les mencioné al inicio, el que mostró la disminución de riesgo cardiovascular con ramipril. Se recuerdan que con ramipril versus placebo el riesgo cardiovascular disminuyó importantemente. Pero cuando ustedes analizan
el impacto de si había o no microalbuminuria, independiente de que haya o no microalbuminuria, el efecto fue benéfico. Entonces, por ello dicen, tal vez que baje o no baje no es importante, ¿no? Lo importante es tratar al paciente. Y otro estudio también que entró en conflicto con esto es el estudio Accomplish, que es un estudio con un buen número de pacientes, ¿no? Con 11.000 pacientes, el cual compararon un ARA2, que es el benacepril con más amlodipino versus un IECA con una tiazida, ¿no? A ver cuál era mejor para evitar daño al riñón. Entonces, rápidamente ustedes pueden ver que la combinación de IECA con diuréticos es la que tuvo más mortalidad. O sea, la mejor combinación era calcio antagonista con IECA, ¿no? Que está el benacepril con el amlodipino. Lo malo de este estudio, o el reparo, no lo malo, sería que la presión que se alcanzó en el grupo de la asociación del calcio antagonista con IECA tuvo valores de presiones por debajo de lo que tenía el otro grupo. Ustedes saben, si una droga baja más la presión, tiene ventajas. Independientemente de esto, lo que sí es cierto es que con el uso de IECA y diuréticos y tiazidas, se logró una mayor caída en la microalbuminuria versus el benacepril con amlodipino, que el amlodipino no tiene ningún efecto en la microalbuminuria, ¿cierto? Y esa fue una diferencia significativa, pero no se reflejó en mortalidad. Entonces esto hace dudar a algunas personas si realmente bajar la microalbuminuria era importante. Entonces, porque no había una relación, ¿no? Pero hay otros que están a favor y que dicen no solo es un marcador de riesgo, sino un objetivo de tratamiento. ¿De dónde parte? Este es el estudio holandés Prevent, que lo que hace es, en pacientes, ellos tuvieron a una gran población en Holanda con microalbuminuria en población normal, y lo que lograron probar es que usando un IECA lograron disminuir la microalbuminuria en forma importante, pero lo importante era ver si este fosinopril, que había disminuido importantemente la excreción de microalbuminuria, se reflejaba en mortalidad. Y como ustedes ven, el uso de fosinopril tuvo una reducción en la mortalidad versus los que no usaron, los que usaron placebos, pero lamentablemente esto no alcanzaba significancia estadística, ¿no? Entonces, la conclusión es que había una tendencia. Pero ese estudio fue continuado 10 años más. Y en el estudio de los 10 años más, después del corte inicial, siempre sigue la tendencia, pero sin alcanzar significancia estadística. Los autores hicieron un artificio que fue dividir a la población en aquellos que tenían una microalbuminuria mayor de 50 o menor de 50. Y acá en estos puntos son los que peor van, son aquellos que tienen microalbuminuria mayor de 50 y usan placebo. Por el contrario, los que tenían microalbuminuria más de 50 y usaron fosinopril, su riesgo de mortalidad disminuyó importantemente, como el grupo que tenía baja microalbuminuria estando no recibiendo placebo. Por lo tanto, ellos dicen, bueno, en los grupos que tienen una microalbuminuria importante, el uso de estas drogas baja la mortalidad. Entonces, a partir de eso, felizmente, ya hay otros tantos estudios que se ha podido juntar y hacer una meta regresión sobre 80.000 pacientes de la ventaja o no de disminuir la microalbuminuria. Y ustedes pueden ver que a medida, aquí es el punto cero, a medida que baja la microalbuminuria, hay un evento favorable en diversas, digamos, como enfermedad cardiovascular, como diversos, digamos, problemas cardiovasculares, por ejemplo, disminución de 13% de infarto de miocardio, 29% en accidente cerebrovascular y un 14% en el compuesto muerte cardiovascular, infarto y ACV. Entonces, ya tenemos evidencia de que bajar la microalbuminuria disminuye los eventos cardiovasculares, ¿no? Por lo tanto, creo que actualmente tenemos que estar a favor de que el uso de bajar la microalbuminuria tiene efectos favorables sobre la mortalidad cardiovascular. Bien, entonces ahí está todo bien. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos de tratar de bajar la microalbuminuria o la proteinuria? El concepto es de que para bajar la albuminuria, las drogas que más se usan son los que bloquean el sistema renina-angiotensina, como los inhibidores ECA y los bloqueantes de receptores de angiotensina. Ambos son proteinúricos, ¿no? Pero actúan en diferentes niveles, ¿cierto? Y ambas son drogas seguras y con efectos favorables a nivel de riñón. Entonces, no hay duda que ambas son opciones. Pero, como siempre diría, ¿pero por qué no las usamos juntas, no? Y efectivamente, se empezó a pensar en el bloqueo dual
del sistema renina-angiotensina, ¿no? Usar IECAS y ARA2 juntos. Ya he escuchado que no es adecuado, pero las evidencias vienen, por ejemplo, del estudio OnTarget, ¿no? Con 8.000 pacientes a ramipril, IECA, 8.000 a telmisartán, BRAT, y la asociación, ¿no? Y desenlaces cardiovasculares. Como ven, los desenlaces cardiovasculares no son diferentes en la asociación o el uso independiente, lo cual es bueno. Pero cuando ven los problemas básicamente están en el riñón, una mayor problemas de enfermedad renal o de insuficiencia renal con la asociación, ¿no? Entonces eso ya hizo como un pare a la asociación. Pero no es el único estudio, hay otro estudio, este es un estudio australiano, en el cual usando losartán, eso es en diabéticos, losartán más placebo versus losartán más lisinopril, ¿no? Losartán lisinopril o losartán solo, la asociación doble, ¿no? Y lo que buscan es disminución de filtración glomerular, falla renal o muerte. No había diferencia, pero los efectos colaterales de la asociación en cuanto a daño renal o hipercalemia fueron mucho mayores. Recuerden que los IECA generan hipercalemia y su asociación puede agravar esta hipercalemia. Entonces, obviamente con todo esto ya han escuchado que todas las guías dicen que la terapia combinada debe estar proscrita, ¿no? También se ha dicho con los inhibidores de renina, estudio que el Altitud que fue suspendido porque también no tuvo éxito y tuvo problemas parecidos. Bien, entonces para terminar yo creo que voy a hablar de dapaglifosina. Ustedes saben que la dapaglifosina es un inhibidor de cotransporte sodio-glucosa que se usa en diabetes, ¿no? Y en diabetes se usa para controlar la glucosa, pero también se ha visto que podría disminuir la microalbuminuria. Entonces este es un estudio post-hoc, es decir, se juntaron ya estudios hechos de fase 3 en el cual todos los pacientes usaban bloqueantes receptores de angiotensina, o sea, estaban en la terapia, pero también algunos recibieron dapaglifosina y otros placebos. Era estudio para diabetes, ¿no? Eso no era el objetivo del estudio, ¿no? Y todos los pacientes tenían microalbuminuria o macroalbuminuria. Lo que nos muestra este estudio es que con el uso de la dapaglifosina más el bloqueante se logra una mayor disminución de la proteinuria, ¿no? Y lo más interesante es que la filtración glomerular cae con el uso de esta terapia combinada, pero después que suspende el uso, si se fijan, ambos parten del mismo punto. En verde está el que usa dapaglifosina. Al final de las semanas, dapaglifosina tiene una función renal mejor que los que usaron placebo. Entonces, la idea es que esto podría ser una opción a futuro para el manejo. Entonces, y lo interesante es que estos efectos en la disminución de la proteinuria, cuando se hace un análisis estadístico, son independientes del control de glucosa, porque si yo controlo mejor la glucosa, la microalbuminuria cae. Independiente del nivel de presión arterial, corrigen para presión arterial y corrigen para peso corporal y filtración glomerular. Entonces, pareciera ser que ese es un efecto propio de este medicamento. Solo para recordarles rápidamente qué es lo que pasa con los inhibidores del transporte sodio-glucosa, ¿no? Eso ocurre en el túbulo proximal, ¿no? Ahí están los transportadores, pero lo interesante es esto: ¿qué pasa cuando un paciente tiene diabetes, ¿no? Tiene una gran cantidad de glucosa y estos cotransportadores, pese a que trabajan en forma intensa, sodio y glucosa, más sodio llega al túbulo distal y esto es una señal para el transporte de túbulo glomerular para decir, oye, está llegando mucho sodio, hay que hacer una vasoconstricción, hay que aumentar la filtración glomerular, o sea, un modelo de hiperfiltración glomerular. Entonces, cuando ustedes usan un inhibidor del cotransporte de sodio-glucosa, acá llega poco sodio, porque se resorbe mucho. Acá llega mucho sodio hacia el túbulo distal. Entonces dicen, oye, estamos muy bien de sodio, no hay necesidad de generar vasodilatación, generar vasoconstricción, y es una forma de bajar la hiperfiltración. Y al bajar la hiperfiltración, se protege el riñón y probablemente de esa manera baja la microalbuminuria. Entonces, ahorita no van a empezar a usar esto, porque esta es la hipótesis y ahorita ya hay varios estudios que van a terminar en 2 años que no van a probar realmente si estas drogas van a tener un uso
no solo en diabetes, sino en personas que no tengan diabetes, porque también tiene efectos sobre la presión y protección cardiovascular. Entonces, como conclusión, podemos decir que la presencia de prevalencia de microalbuminuria en la hipertensión arterial varía entre el 11 y el 17%. Por lo tanto, entonces la pregunta, ¿debería hacerle yo esa prueba a un paciente hipertenso? La respuesta es sí. Y en los diabéticos es obligado, apenas diagnosticado, pedir microalbuminuria y creatinina. Eso está bien definido. La microalbuminuria es un marcador de riesgo cardiovascular y que la remisión se asocia a buen pronóstico. O sea, debemos pretender lograr esto. Y que disminuir la proteinuria con el bloqueo dual no es una buena opción. Gracias.